Bienvenidos a Fuera de Agenda por Radio Libre 92.7 FM y por www.radiolibre927.com.ar. Bueno, como sabrán los que están ahí en la difusión de Radio Táctica y de Fuera de Agenda, hoy tendremos al antropólogo, el licenciado en antropología Lautaro Borghi Bula, que ya en un ratitito nomás estaremos hablando con él, y el músico cordobés Javier Ana, que bueno, va a venir acá a tocarse unos temas y a hablar un poco. Que no soy el mismo, obvio que cambio. Si suena otra música es distinto lo que bailo. Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo. Me adapto, vuelo rapto, no le escapo el contacto. Todo tan duro y la vida frágil. Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil. No tengo delirio, pero casi. No tengo delirio, pero sé que hay golpes que aguanto y otros no tanto. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Aparecen mis sueños por lo menos, así charlamos un rato. Y no me cuesta admitir que aunque me dedico a las palabras, hoy no tengo que decir de qué me sirve mentir, prefiero sentir la angustia y el vacío de existir. Sí, quiero morir, pero no sé cómo. Quiero vivir, pero no sé cuánto. Morir sabiendo la mierda que somos. Ya estamos en contacto con Lautaro Borghi Bula, licenciado en antropología, que nos va a hablar hoy. Se cumple un aniversario de la reconquista del puerto de Buenos Aires por las invasiones inglesas. Lautaro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Coméntanos, ayer escuchaste ahí la nota de Radiográfica y nos aportaste unos datos, así que bueno, quedamos abiertos a tu informe. Bueno, no, para sumar nada más lo que estaban planteando el día de ayer. En base a la reconquista de Buenos Aires, es menester tomar dos hilos de lo planteado con anterioridad. Por un lado, el componente popular, que fue nombrado por parte de todos los sectores populares y no bien aceptado justamente por la oligarquía de la provincia de Buenos Aires, que bueno, no se encontraba predispuesta y justamente bueno, asimiló de muy buena forma la invasión inglesa. Y después, por otro lado, por parte luego de este proceso que se da en el sentir popular, empieza a germinar este sentimiento nacional, que después va a ser caldo de cultivo para lo que va a ser posteriormente la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia, que van a tener como resultado la independencia de las Provincias Unidas del Cono Sur, lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata. Muy bien. En ese sentido... perdón. Sí, te escucho, Nano. No, que en ese sentido decía que se va a empezar a generar con la Revolución de Mayo, o sea, hasta que surge la Revolución de Mayo, festejos, fiestas mayas, que justamente se daban en el mes de mayo, pero en referencia a festividades españolas que van a empezar a tener otro tinte, como lo plantean algunos autores, otros antropólogos como Garabaldo, bueno, en fin, otros autores de nuestra tierra que van a recuperar cómo se empiezan a nacionalizar determinados elementos porteños o provinciales, o bonaerenses en realidad, en términos nacionales. Cómo se va a empezar a recuperar los colores de la bandera de Buenos Aires, pero ya, vamos a decir, nacionalizando esos elementos que mucho tiempo después Manuel Belgrano y compañía van a tomar esos elementos y van a incorporar un componente indigenista para, por ejemplo, tener nuestra bandera nacional. Muy bien. Retomemos un poco cómo se produjo esta invasión, cuáles eran las ideas con las que venían, cuánto tiempo duró estas invasiones. Estas invasiones duraron muy poco tiempo en términos... hay que hacer un pequeño paréntesis y entender de que no fue una operación aislada, como planteaba el otro compañero, el otro interlocutor, sino que hay una planificación
por parte del imperio inglés para tomar estas tierras en medio de una guerra. Bien, la invasión en términos históricos tiene una duración muy corta, no llega a la semana en términos de ocupación y de estabilización después de los términos bélicos. Es más, no hay una resiliencia, una resistencia en realidad por parte del ejército en ese momento, ni del ejército español, ni mucho menos porque hay una toma de lo que va a ser el cuartel general en el cual se van a instalar los ingleses. Uh-huh. Van a llegar al cabildo, se van a establecer, y una vez establecidos se da justamente la reconquista de Buenos Aires. Digamos, alcanzaron las provincias a analizar esto. ¿Cómo fue la reacción en las provincias? La reacción justamente, va a tener un gran componente del interior, que por ahí, está muy poco reconocido por parte de la historiografía oficial, de reconocer justamente, historias y vivencias de sectores populares. Y también hay que reconocer otro dato que por ahí uno deja de tener de lado a la hora de hablar de la reconquista de Buenos Aires, que el establecimiento de esta aldea, que en ese momento lo era, no es la urbe que hoy es, también fue reconquistada anteriormente por otros, ya hablando particularmente de los españoles, pero a lo que yo hago referencia es que en el establecimiento de la aldea hoy conocida como Buenos Aires, por un lado, previamente hubo una resistencia de las comunidades guaraníes que asediaron en ese momento a Pedro de Garay y lo corrieron. Uh-huh. En ese momento a ese líder español. Y si uno puede hacer un puente histórico, más allá del salto en el tiempo, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a haber esa gesta, ya no tan en términos, podríamos decir, indigenistas, pero sí populares, ya ha sido un reconocimiento de la soberanía de ese territorio, o una incipiente soberanía. No, recordemos que igual Inglaterra con Francia han intentado invadir varias veces uh-huh. Argentina, y después finalmente la invasión fue económica, ¿no? Que dura hasta hoy. Uh-huh. Totalmente. Sí, uno podría después traer la batalla de Vuelto Obligado y es la misma historia. Digo, es un imperio o varios imperios en este caso que someten a un país bajo reglas estrictamente, no solamente en términos económicos, sino después con disputas territoriales. En ese caso era la libre circulación de los ríos, pero también para fijar los propios aranceles y disponer libremente de los productos que traían en ese caso las casas matrices, los imperios. Muy bien. ¿Cómo continuó la Argentina después de esta invasión, digamos, en el tiempo inmediato de la Reconquista? Bueno, por los historiadores revisionistas o que por ahí no se someten a la lectura monolítica que nos plantea la historiografía oficial, entienden esto que yo te planteaba, que empieza a germinar, sobre todo en los sectores populares, esta idea de soberanía, de entender de que ya el territorio deja de ser de España o una colonia meramente española, sino que es algo más, y en ese algo más existe el deseo de defensa de ese territorio. Yo recuerdo una película que se grabó entre los años 70 y 80 que grafica justamente la reconquista de Buenos Aires, y se ve muy bien eso que yo te trato de plantear, que es cómo la gente corre a los ingleses tirando aceite, hirviendo, o sea, hay una iniciativa desde abajo, podríamos decir, que después, trae una consecuencia que va a movilizar después a sectores medios, ilustrados,
que van a tomar esa posta que ya, a ver, si uno eso lo pone lo ancla históricamente, hay un proceso ya mucho antes de rebeldías y rebeliones que uno lo podría traer desde Tupac Amaru, Lautaro, distintos caciques, distintas historias donde se plantea lo mismo. No se aguanta más, no solamente el malo trato, sino el trato de esclavitud que había en ese momento, y en distintas situaciones se pasaba eso. Pero era una rebelión en términos de, bueno, cambiar y modificar las situaciones que estaban llevando en ese momento las comunidades esclavizadas, las comunidades indígenas. Acá lo que va a pasar es que se va a empezar como a hermanar mucho más, va a haber un amalgamiento con las invasiones inglesas, porque la población mestiza también se va a rebelar, ya va a tener otro componente. Estoy viendo acá, digo, el virrey huye sin ningún tipo de planeamiento, huye y se lleva gran parte del tesoro, ¿no? de lo que eran las provincias. Totalmente. Y si uno, ese virrey que vos estás hablando recién, o sea, uno, por ejemplo, se lo trae a Sobremonte, también va a planificar después la contrarrevolución de mayo desde Córdoba. Si uno empieza como a colisionar y a ver en perspectiva esos hechos históricos. Sí, acá dice que la respuesta, digamos, no fue que todos los porteños tiraron para el mismo lado, sino que había, como vos decías, muchos que querían simplemente pasar de una colonia a otra, y que, bueno, las milicias también eran milicias de gente de la calle, algunos negros que eran libres, pueblos originarios, digamos, no hubo por parte de, digamos, no fue algo orgánico, fue algo más bien improvisado con lo que había. No, los grandes terratenientes lo que más querían era pertenecer o seguir siendo una colonia, porque era un gran negocio. Pero bueno, la resolución fáctica fue otra. Si no, estaríamos hablando de un anacrónimo, que es decir, qué hubiera pasado sí, claro. Pero sí es interesante por ahí ver que hay todavía un componente social en la sociedad argentina que, bueno, que hubiera deseado eso, que hubiera deseado seguir siendo una colonia. Sí, yo creo que íbamos por el camino de India, no íbamos a ser una potencia. No, para nada. Furgón de cola siempre. Sí. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por esta columna, y bueno, vamos a estar hablando pronto. Tengo que ahí negociar unos pases con un fernet ahí, y ya vamos a ver qué hacemos. Bueno, bienvenido, así será. Bueno, un abrazo. Ya vamos a estar hablando. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Lautaro Borghi Bula, licenciado en antropología, que nos traía esta columna sobre las invasiones inglesas en el día de la Reconquista. Bienvenidos a Fuera de Agenda por Radio Libre 92.7 FM y por www.radiolibre927.com.ar. Bueno, como sabrán los que están ahí en la difusión de Radio Táctica y de Fuera de Agenda, hoy tendremos al antropólogo, licenciado en antropología, Lautaro Borghi Bula, que ya en un ratitito nomás estaremos hablando con él, y el músico cordobés Javier Ana, que bueno, va a venir acá a tocarse unos temas y a hablar un poco. Que no soy el mismo, obvio que cambio. Si suena otra música es distinto lo que bailo. Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo. Me adapto, vuelo rapto, no le escapo el contacto. Todo tan duro y la vida frágil. Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil. No tengo delirio, pero casi. No tengo delirio, pero sé que hay golpes que aguanto y otros no tanto. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Aparecer en mis sueños, por lo menos así charlamos un rato. Y no me cuesta admitir que aunque me dedico a las palabras, hoy no tengo que decir de qué me sirve mentir, prefiero sentir la angustia y el vacío de existir. Sí, quiero morir, pero no sé cómo. Quiero vivir, pero no sé cuánto. Morir sabiendo la mierda que somos.
Ya estamos en contacto con Lautaro Borghi Bula, licenciado en antropología, que nos va a hablar hoy. Se cumple un aniversario de la reconquista del puerto de Buenos Aires por las invasiones inglesas. Lautaro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Coméntanos, ayer escuchaste ahí la nota de Radiográfica y nos aportaste unos datos, así que bueno, quedamos abiertos a tu informe. Bueno, no, para sumar nada más lo que estaban planteando el día de ayer, en base a la reconquista de Buenos Aires, es menester tomar dos hilos de lo planteado con anterioridad. Por un lado, el componente popular, que fue nombrado por parte de todos los sectores populares y no bien aceptado justamente por la oligarquía de la provincia de Buenos Aires, que bueno, no se encontraba predispuesta y justamente asimiló de muy buena forma la invasión inglesa. Y después, por otro lado, por parte luego de este proceso que se da en el sentir popular, empieza a germinar este sentimiento nacional, que después va a ser caldo de cultivo para lo que va a ser posteriormente la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia, que van a tener como resultado la independencia de las Provincias Unidas del Cono Sur, lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata. Muy bien. En ese sentido... perdón. Sí, te escucho, no. No, que en ese sentido decía que se va a empezar a generar con la Revolución de Mayo, o sea, hasta que surge la Revolución de Mayo, festejos, fiestas mayas, que justamente se daban en el mes de mayo, pero en referencia a festividades españolas que van a empezar a tener otro tinte, como lo plantean algunos autores, otros antropólogos como Garabaldo, en fin, otros autores de nuestra tierra que van a recuperar cómo se empiezan a nacionalizar determinados elementos porteños o provinciales o bonaerenses en realidad en términos nacionales. Cómo se va a empezar a recuperar los colores de la bandera de Buenos Aires, pero ya, vamos a decir, nacionalizando esos elementos que mucho tiempo después Manuel Belgrano y compañía van a tomar esos elementos y van a incorporar un componente indigenista para, por ejemplo, tener nuestra bandera nacional. Muy bien. Retomemos un poco cómo se produjo esta invasión, cuáles eran las ideas con las que venían, cuánto tiempo duró estas invasiones. Estas invasiones duraron muy poco tiempo en términos... hay que hacer un pequeño paréntesis y entender de que no fue una operación aislada, como planteaba el otro compañero, el otro interlocutor, sino que hay una planificación por parte del imperio inglés para tomar estas tierras en medio de una guerra. Bien, la invasión en términos históricos tiene una duración muy corta, no llega a la semana en términos de ocupación y de estabilización después de los términos bélicos. Es más, no hay una resiliencia, una resistencia en realidad por parte del ejército en ese momento, ni del ejército español, ni mucho menos porque hay una toma de lo que va a ser el cuartel general en el cual se van a instalar los ingleses. Uh-huh. Van a llegar al cabildo, se van a establecer, y una vez establecidos se da justamente la reconquista de Buenos Aires. Digamos, alcanzaron las provincias a analizar esto. ¿Cómo fue la reacción en las provincias? La reacción justamente va a tener un gran componente del interior, que por ahí está muy poco reconocido por parte de la historiografía oficial, de reconocer justamente historias y vivencias de
de sectores populares. Y también hay que reconocer otro dato que por ahí uno deja de tener de lado a la hora de hablar de la reconquista de Buenos Aires, que el establecimiento de esta aldea, que en ese momento lo era, no es la urbe que hoy es, también fue reconquistada anteriormente por otros, ya hablando particularmente de los españoles, pero a lo que yo hago referencia es que en el establecimiento de la aldea hoy conocida como Buenos Aires, por un lado, previamente hubo una resistencia de las comunidades guaraníes que asediaron en ese momento a Pedro de Garay y lo corrieron. Uh-huh. En ese momento a ese líder español. Y si uno puede hacer un puente histórico, más allá del salto en el tiempo, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a haber esa gesta, ya no tan en términos, podríamos decir, indigenistas, pero sí populares, ya ha sido un reconocimiento de la soberanía de ese territorio, o una incipiente soberanía. No, recordemos que igual Inglaterra con Francia han intentado invadir varias veces uh-huh. Argentina, y bueno, y después finalmente la invasión fue económica, ¿no? Que dura hasta hoy. Uh-huh. Totalmente. Sí, uno podría después traer la batalla de Vuelto de Obligado y es la misma historia. Digo, es un imperio o varios imperios en este caso que someten a un país bajo reglas estrictamente, no solamente en términos económicos, sino después con disputas territoriales. En ese caso era la libre circulación de los ríos, pero también para fijar los propios aranceles y disponer libremente de los productos que traían en ese caso las casas matrices, los imperios. Muy bien. ¿Cómo continuó la Argentina después de esta invasión, digamos, en el tiempo inmediato de la Reconquista? Bueno, por los historiadores revisionistas o que por ahí no se someten a la lectura monolítica que nos plantea la historiografía oficial, entienden esto que yo te planteaba, que empieza a germinar, sobre todo en los sectores populares, esta idea de soberanía, de entender de que ya el territorio deja de ser de España o una colonia meramente española, sino que es algo más, y en ese algo más existe el deseo de defensa de ese territorio. Yo recuerdo una película que se grabó entre los años 70 y 80 que grafica justamente la reconquista de Buenos Aires, y se ve muy bien eso que yo te trato de plantear, que es cómo la gente corre a los ingleses tirando aceite, hirviendo, o sea, hay una iniciativa desde abajo, podríamos decir, que después, bueno, trae una consecuencia que va a movilizar después a sectores medios, ilustrados, que van a tomar esa posta que ya, a ver, si uno se lo pone lo ancla históricamente, hay un proceso ya mucho antes de rebeldías y rebeliones que uno lo podría traer desde Tupac Amaru, Lautaro, distintos caciques, distintas historias donde se plantea lo mismo. No se aguanta más, no solamente los malos tratos, sino el trato de esclavitud que había en ese momento, y en distintas situaciones se pasaba eso. Pero era una rebelión en términos de, bueno, cambiar y modificar las situaciones que estaban llevando en ese momento las comunidades esclavizadas, las comunidades indígenas. Acá lo que va a pasar es que se va a empezar como a hermanar mucho más, va a haber un amalgamiento con las invasiones inglesas, porque la población mestiza también se va a rebelar, ya va a tener otro componente. Estoy viendo acá, digo, el virrey huye sin ningún tipo de planeamiento, huye y se lleva gran parte del tesoro, ¿no? de lo que eran las provincias. Totalmente. Y si uno, ese virrey que vos estás hablando recién, o sea, uno, por ejemplo, se lo trae a Sobremonte, también va a planificar después la contrarrevolución.
de Mayo desde Córdoba. Si uno empieza como a colisionar y a ver en perspectiva esos hechos históricos. Sí, acá dice que la respuesta, digamos, no fue que todos los porteños tiraron para el mismo lado, sino que había, como vos decías, muchos que querían simplemente pasar de una colonia a otra, y que, bueno, las milicias también eran milicias de gente de la calle, algunos negros que eran libres, pueblos originarios, digamos, no hubo por parte de, digamos, no fue algo orgánico, fue algo más bien improvisado con lo que había. No, los grandes terratenientes lo que más querían era pertenecer o seguir siendo una colonia, porque era un gran negocio. Pero bueno, la resolución fáctica fue otra. Si no, estaríamos hablando de un anacrónimo, que es decir, qué hubiera pasado, sí, claro. Pero sí es interesante por ahí ver que hay todavía un componente social en la sociedad argentina que, bueno, que hubiera deseado eso, que hubiera deseado seguir siendo una colonia. Sí, yo creo que íbamos por el camino de India, no íbamos a ser una potencia. No, para nada. Furgón de cola siempre. Sí. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por esta columna y, bueno, vamos a estar hablando pronto. Tengo que ahí negociar unos pases con un Fernet ahí y ya vamos a ver qué hacemos. Bueno, bienvenido, así será. Bueno, un abrazo. Ya vamos a estar hablando. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Lautaro Borghi Bula, licenciado en antropología, que nos traía esta columna sobre las invasiones inglesas en el día de la Reconquista.